Soy Keiko Tanaka, tengo 68 años y he aprendido a equilibrar el silencio y la firmeza como quien dobla un kimono para guardarlo en el cajón correcto. Nací en Osaka, pero llevo décadas viviendo en Tokio, donde las mañanas huelen a arroz recién hecho y los trenes cortan el aire con precisión. En esta tarde de cielo gris, el reloj marcaba casi las 5 y yo iba en ascensor hacia el edificio de apartamentos de mi hijo en el barrio de Koto, cargando una pequeña caja de dulces de judías rojas. El viento húmedo me trajo recuerdos de Hiroshi de niño, persiguiendo palomas en el Parque Bueno. Pensé que aún vería en él la valentía de su padre, pero hoy tragué un sabor a hierro que persistió en mi lengua, cuando se abrió la puerta del apartamento. Ayumi me evaluó de arriba a abajo como quien calcula un precio. La habitación estaba impecable, la luz del atardecer se filtraba lánguidamente por la ventana, y el sonido lejano del tren Sobu hacía vibrar la vitrina. Hiroshi caminaba detrás de ella, con los hombros ligeramente encorvados, como si siempre estuviera un paso por detrás. Le ofrecí los dulces con una sonrisa. Ayumi dijo que no debería llevar azúcar a casa porque estaba intentando reorganizar la dieta de su marido y que los viejos hábitos eran difíciles de erradicar. Hiroshi bajó la mirada y me dio las gracias con una voz que sonaba áspera por dentro. Se me encogió el estómago como agua hirviendo antes de burbujear. Me senté en la colchoneta, me alisé la falda y me acomodé las rodillas. Ayumi empezó a hablar del trabajo, del ascenso que casi le llega, del equipo que no entiende instrucciones sencillas. Dijo que la gente perezosa estorba, que hay que cortarlo de raíz. Miré a mi hijo, y él asintió, repitiendo que lo haría. Mejor, que prometía no retrasar más los informes, que se disculparía por el error de esta semana. Sabía que Hiroshi era tan cuidadoso como una aguja. Siempre lo había sido. Por dentro, quería interrumpir y sacar a la luz todos los recuerdos de despertarme antes del amanecer para estudiar, de vender cajas de bento con su padre en los momentos difíciles. Pero permanecí en silencio, siguiendo el código que él me había enseñado a soportar. La tetera soltó una nube de vapor y el aroma a matcha se extendió por el aire, pero la armonía no. Ayumi me miró y dijo que las visitas sin avisar la ponen ansiosa porque alteran la rutina de la casa. Le expliqué que había intentado avisarle, pero mi viejo móvil se había estropeado en el metro. Sonrió con indiferencia y dijo que la tecnología no es para todos y que era mejor avisarla con días de antelación. Hiroshi asintió y guardó un silencio que dolió más que cualquier frase. El tren pasó de nuevo, con más intensidad, y el edificio se estremeció ligeramente, como si una ola sacudiera los muebles. Cuando Ayumi trajo el té, colocó mi taza ligeramente lejos del juego, como si me apartara del marco. Habló de finanzas domésticas, metas y madurez. Luego miró a su esposo y dijo que necesitaba aprender a aceptar las críticas como un adulto. Mi hijo hizo una breve reverencia y se disculpó. Sentí una punzada en la espalda, como si mi cuerpo quisiera levantarse para defenderlo, y mis manos temblaron lentamente. Recordé al padre de Hiroshi, fallecido hace años, y cómo le enseñó a nuestro hijo a respetar sin ser mezquino. El recuerdo me dio el coraje para hablar. Dije que todos cometemos errores, que el respeto también reside en ser cuidadosos con nuestras palabras. Ayumi respiró hondo y respondió que era su casa y que le gustaba la eficiencia, que el sentimentalismo envejece la mente. Hiroshi no levantó la vista, la humillación fue pequeña, como una gota,
y luego se convirtió en un chaparrón de finales de verano. Mencionó la tardanza de mi hijo, criticó su falta de ambición, se rió de cómo se excusa. Por todo. Con cada frase, vi a Hiroshi encogerse un poco más, hasta que solo quedó una frágil silueta. Le pregunté si podía ayudar, si un poco de conversación traería paz. Dijo que la paz depende de la disciplina y que, si de verdad quería ayudar, debería visitarla menos y enseñarle a su hijo que no necesita la aprobación de su madre. Sentí un nudo en la garganta, pero enderecé la columna. El reloj de la pared dio 6 campanadas. Afuera, el cielo se abrió con tonos plomizos y la ciudad encendió sus luces. El neón entraba por la ventana como un río frío. Me levanté. Con cuidado, hice una reverencia y le agradecí el té. Ayumi dijo que la próxima vez debería llamar primero. Hiroshi, con una mirada suplicante, me acompañó hasta la puerta. En el pasillo, la alfombra absorbía nuestros pasos como para ocultarlos del mundo. Le toqué el brazo. Sentí la piel tensa, surcos que no había reconocido. Me susurró que no me preocupara, que todo estaba bien, que Ayumi solo era exigente. Dentro de mí, una vieja casa se derrumbó suavemente. Lo abracé en silencio. Le dije que el respeto no devora, que el amor no nos pide que desaparezcamos. Sonrió con tristeza, esa sonrisa que lleva el mensaje de un niño perdido. Cuando llegó el ascensor, oí la voz de Ayumi desde la sala, baja y rápida, como una llovizna. Hablaba por teléfono sobre el jueves por la noche, sobre una reunión en Shinjuku para resolver un asunto, sobre alguien a quien no podía conocer. El sonido se me quedó grabado en el oído y me llegó al estómago. Entré en el ascensor y la puerta se cerró como un suspiro inextinguible. En la planta baja, la brisa traía el aroma del asfalto mojado, y los ciclistas pasaban como fantasmas con capas transparentes. Caminé hasta la estación. El tren llegó puntual. El cristal reflejó mi rostro y reconocí a la mujer que se negaba a seguir callada. En el duro banco, entre 2 estudiantes con auriculares, decidí que no vería a mi hijo desaparecer como quien observa un paisaje por una ventana. Entendería lo que pasaba dentro de esa casa, redescubriría el hilo de la conversación que nos mantuvo unidos durante décadas. Tal vez descubriría cosas que preferiría no saber. Tal vez tendría que elegir entre la paz y la verdad. Pero hoy, en esta fría noche de Tokio, elijo la verdad. Y si me escuchas, ¿alguna vez has visto a alguien a quien amas encogerse en una sombra? ¿Sabes de qué hablo? Dime, ¿alguna vez te has enfrentado a un silencio que duela más que un grito? Capítulo 2. El silencio del té de la tarde siempre me ha enseñado que no son las palabras las que sostienen un hogar, sino los pequeños gestos. De niña en Osaka, mi madre servía el té a las 4 en punto, y el sonido del líquido al salpicar la porcelana bastaba para que todos supieran que era lo que se consideraba respetuoso. Hoy, ya en Tokio, volví a sentarme en el tatami de casa de mi hijo, pero la tradición se había convertido en incomodidad. La tetera seguía allí, el humo se elevaba, pero no había suavidad en el aire, solo una sutil tensión que cortaba como una cuchilla oculta. Era domingo, principios de primavera, los cerezos apenas empezaban a florecer afuera, pero la ventana estaba cerrada. El aire se sentía atrapado, pesado. Ayumi colocó la bandeja en la mesa baja, cada taza dispuesta con ceremonia, pero sin delicadeza.
Sus ojos no me miraban, se posaban en Hiroshi, como si yo fuera solo un objeto olvidado en un rincón de la habitación. Mi hijo colocó las manos nerviosamente sobre las rodillas. Lo conozco demasiado bien como para no notarlo. Siempre chasquea los dedos cuando teme que alguien diga algo. Ayumi sirvió primero para ella, luego para él y finalmente para mí. El gesto iba en contra de la tradición, y no era descuido. Era una forma de decir que yo no pertenecía allí. El té era fuerte, amargo, y al probarlo, sentí que se me crispaba la lengua, como si intentara escapar. A Hiroshi se le olvidó recoger la ropa lavada ayer. La dejaron tendida toda la noche, dijo Ayumi, soplando tranquilamente su té. Si hubiera llovido, habríamos perdido la mitad de la semana laboral. Mi hijo bajó la cabeza y se disculpó. Como un alumno regañado. Me incliné hacia adelante, intentando suavizar la situación. Todos olvidamos las pequeñas cosas. Cuando tu padre vivía, ¿cuántas veces dejábamos futones en el jardín y teníamos que secarlos de nuevo? No hay de qué preocuparse. Ayumi se volvió hacia mí y la sonrisa que mostró no contenía calidez. Señora Keiko, entiendo sus buenas intenciones, pero la vida moderna exige eficiencia. La falta de atención sale cara. Ya no podemos vivir. Como antes, el silencio que siguió pesó más que cualquier discusión. Hiroshi removió su taza, y el vapor se elevó frente a su rostro como una cortina. Sentí el corazón latir con fuerza, como cuando la puerta de un tren casi se cierra. De repente, Ayumi me miró directamente. Preferiría que llamaras antes de venir. Estas visitas sorpresa alteran el orden de la casa. Sentí una opresión en el pecho. No era solo una petición, era un mensaje. Lo sabía. Pero intenté mantener la compostura. Solo quería compartir un poco de mi tarde contigo. La vida ya nos quita mucho tiempo. Hiroshi me miró con lágrimas en los ojos, pero no dijo nada. Su silencio era un muro. Y lo comprendí, ya no sabía cómo interponerse entre nosotros. Afuera, la campana de un templo lejano resonó, dando las 5. El sonido atravesó las paredes como para recordarme que incluso el tiempo se pliega a un ritual. Pero dentro, el ritual se había roto. Sentí en cada gesto de Ayumi un esfuerzo por expulsarme. Tomé la taza, bebí el resto del té y sentí la amargura penetrar como una piedra. El sabor persistió en mi boca, quemando. Fue entonces cuando noté algo pequeño pero revelador. En la mesa había 2 tazones de dulces, uno para nosotros dos y ninguno para mí. Ayumi no lo había olvidado, simplemente no quería olvidarlo. La escena parece banal, pero en ese momento me di cuenta de que las pequeñas omisiones también son humillantes. No es el grito lo que duele, es el detalle lo que excluye. Me levanté, les agradecí el té y les dije que volvería pronto. Ayumi simplemente asintió, sin ofrecerme acompañar hasta la puerta. Hiroshi me siguió en silencio. En el pasillo, antes de pulsar el botón del ascensor, me tomó la mano un momento. Mamá, por favor, no lo tomes a mal. Ayumi es exigente, pero es buena conmigo. Lo miré. El rostro de mi hijo estaba marcado por un cansancio que no había sentido antes. Llegó el ascensor y la puerta se abrió con un chirrido metálico. Entré, pero mi corazón se quedó allí, atrapado en el pasillo. De camino a casa, la ciudad ya estaba iluminada. Los cerezos en flor se mecían con la brisa fresca, sus pétalos caían como nieve suave.
Y yo, en medio de tanta belleza, sentí un vacío. Sentí que algo más grande acechaba bajo ese silencio forzado, y que mi hijo cargaba con un peso que no quería expresar, cartas nunca enviadas. Así llamo al cuaderno de tapas azules que guardo en el fondo del armario de mi habitación. No es solo un montón de páginas, es la personificación de lo que nunca he podido expresar en voz alta. Le escribo a Hiroshi desde pequeño. Al principio, eran notas de aliento, recuerdos de la infancia, consejos que consideraba importantes. Luego, cuando la vida se nos complicó, pasé las páginas en arrebatos silenciosos, intentando registrar todo lo que mi corazón no podía gritar. Ahora, estas cartas se han convertido en mi refugio del vacío que siento cada vez que regreso de su casa. Esa noche, después del té amargo y el pesado silencio, llegué a mi apartamento en Kameido. El reloj marcaba casi las 9, la calle iluminada por letreros reflejaba colores sobre el asfalto mojado. El lejano sonido de bicicletas que pasaban acompañaba mi lento paso. Entré, me quité los zapatos y fui directo al armario. Tomé mi libreta y me senté al escritorio. El aroma del incienso que suelo encender al anochecer aún flotaba en el aire, mezclado con el ruido de los coches que venían de la avenida cercana. Abrí el cuaderno y leí algunas cartas antiguas. Una hablaba del primer día de clases de Hiroshi, cuando regresó con tiza en las manos porque ayudó a la maestra a cargar cajas. Otra hablaba de cuando su padre estuvo enfermo y Hiroshi insistió en cocinar arroz para cuidarnos. Siempre escribía: mi hijo, el orgullo de nuestra casa, pero en las últimas páginas, las palabras ya no eran solo ternura. Escribía en silencio sobre lo que ahora veía. Hiroshi, ¿por qué bajas la cabeza cuando Ayumi habla? No naciste para ser una sombra. Tu padre te enseñó a caminar con la frente en alto, incluso en la pobreza. ¿Dónde se fue ese coraje? Tomé mi bolígrafo y comencé otra carta. Me temblaba la mano, pero las palabras fluían. Hijo mío, hoy me dejaste devastado. Vi en tus ojos una tristeza inconfesable. Te disculpaste como si fuera tu culpa existir. No puedo aceptarlo. La mujer a tu lado no debería borrar quién eres. Debería traer luz, no sombra. Escribí hasta que me dolió la mano. Al terminar, cerré el cuaderno y miré por la ventana. La ciudad brillaba, pero a mí me parecía oscura. Abajo, una pareja. Caminaba riendo, compartiendo un paraguas. El contraste me hirió como un cuchillo. En el silencio del apartamento, recordé cuando Hiroshi tenía 15 años y llegó a casa con el uniforme roto por defender a un compañero que sufría acoso escolar. Siempre había tenido coraje. Siempre se había enfrentado a la injusticia. Entonces, ¿por qué lo acepta ahora? ¿Por qué guarda silencio delante de su propia esposa? Sentí que las lágrimas caían sin que yo las provocara. Tomé un pañuelo, me sequé la cara y me prometí no seguir escribiendo. Las cartas me ayudan, pero no salvan a Hiroshi. Me acosté, pero no pude conciliar el sueño. Escuché los sonidos de la ciudad, bocinas, pasos apresurados, una sirena lejana. Y dentro de mí, una voz repetía: no te calles, Keiko. No dejes que tu hijo se desvanezca. Antes de dormirme, un pensamiento me atormentaba: ¿Hiroshi sigue siendo el mismo niño que crié, o se ha convertido en alguien moldeado por la frialdad de Ayumi? Esta duda me quemaba el pecho. A la mañana siguiente,
Mientras caminaba hacia el mercado, decidí algo: le daré una de estas cartas a Hiroshi. No todas, solo una. Necesito que lea mis palabras sin la sombra de su esposa a su lado. Quizás solo. Entonces escuche lo que no me atrevo a decir delante de él. La calle estaba llena de vida. El olor a pescado fresco se mezclaba con el aroma del pan dulce de las panaderías. La gente pasaba apresurada, pero para mí, todo parecía ir a cámara lenta. Sentí que ese cuaderno azul era más que papel. Era un arma silenciosa contra el destino que nos devoraba. Mientras compraba tofu, mi mirada se cruzó con la de una vecina mayor, la señora Takahashi, quien notó mi expresión seria. Me preguntó si estaba bien. Dije que sí, pero en el fondo sabía que no. El peso de un secreto es peor cuando nadie lo nota. Esa noche, volví a casa y releí la carta. El corazón me latía con fuerza. Mañana, pensé, me encontraré con Hiroshi a solas. Sé a dónde va después del trabajo, antes de subir al apartamento. Lo esperaré cerca de la estación y luego le daré esta carta. No importa si me tiemblan las manos, no importa si me falla la voz. Necesita leerla. La ciudad estaba en silencio, el reloj dio las 11. Cerré los ojos, abracé el cuaderno azul y le pedí al espíritu de mi difunto esposo que me guiara. Sabía que algo grande estaba a punto de suceder. Shinjuku siempre me ha parecido un corazón latiendo a contracorriente. Calles que nunca duermen. Letreros que compiten por la vista, multitudes que se cruzan sin mirarse. Rara vez voy allí, pero esa noche algo dentro de mí me atrajo como una corriente. Todo empezó cuando escuché a Ayumi por teléfono unos días antes. Sus palabras susurradas sobre una reunión en Shinjuku resonaron en mi mente. No quería creer en secretos, pero una madre siente cuando la verdad se esconde entre las grietas. Esperé el momento oportuno. El miércoles siguiente, tras salir del mercado, guardé la libreta azul en el armario y me puse un abrigo sencillo. Para no llamar la atención. Tomé el tren de la línea Chuo. El vagón estaba abarrotado, pero mi mente estaba vacía, centrada solo en la idea de llegar. Cada parada me parecía más larga de lo que debería. Cuando por fin llegué a la estación de Shinjuku, ya estaba completamente oscuro. La llovizna difuminaba los neones, convirtiendo los colores en ríos que corrían por los escaparates. Crucé la plaza frente a la estación y me escondí entre los grupos de trabajadores que salían de los bares. El olor a yakitori a la parrilla se mezclaba con el dulce perfume de las chicas repartiendo folletos. Busqué a Ayumi con la mirada, y mi corazón latía con fuerza. Fue entonces cuando la vi. Caminaba deprisa, sus tacones resonando en la acera mojada, cargando una bolsa negra. No estaba sola. A su lado, un hombre alto con traje gris le hablaba en voz baja y se reía de algo que ella decía. Se me congelaron los pies. Jadeaba en busca de aire. Tuve que apoyar la mano en la fría pared de una tienda para no tropezar. Entraron juntos en una calle estrecha iluminada solo por faroles rojos. Respiré hondo y los seguí, manteniendo la distancia. Con cada paso, la ciudad parecía engullir mis sentidos. El sonido de las máquinas de pachinko, las voces de los borrachos, el crujido de las bicicletas. Pero dentro de mí,
Solo existía el pesado silencio de la traición que se desplegaba ante mis ojos. Se detuvieron frente a un pequeño restaurante escondido. Observé cómo Ayumi lo agarraba del brazo de forma íntima y poco profesional. El hombre sonrió, se inclinó para susurrarle al oído, y ella rió suavemente, como nunca se reía de las historias de Hiroshi. La escena fue breve, pero suficiente para abrirme una herida. Mi hijo se inclinó ante ella en casa, aceptando la humillación. Mientras ella le sonreía a otro hombre en las sombras de la ciudad, consideré entrar y confrontarla en ese mismo instante, pero mis piernas no se movían. Simplemente observé, inmóvil, cómo desaparecían por la puerta de madera. La lluvia arreció, mojándome el pelo, pero no me importó. Me quedé allí parado durante largos minutos, intentando comprender si lo que veía era real o producto. De mi dolor acumulado, regresé a casa en el último tren. En el vagón casi vacío, el reflejo en el cristal me mostró a una mujer mayor con ojos ardientes. En mi interior, dos voces se oían en pugna. Una me decía que se lo contara a Hiroshi. De inmediato, que le abriera los ojos y lo liberara del engaño. La otra susurraba que quizá no me creyera, que podría volverse contra mí en defensa de su esposa. Y entonces, ¿qué quedaría de nuestra conexión? Llegué a casa alrededor de la medianoche. El edificio estaba en silencio, solo se oía el viento entre los árboles. Encendí una varilla de incienso, me senté frente al cuaderno azul y anoté todo lo que había visto. Las palabras salían como cuchillos. Hiroshi, tu mundo se está desmoronando y no lo ves. Tu esposa guarda secretos en la noche de Shinjuku. Las lágrimas cayeron sobre el papel, manchando la tinta. Cerré el cuaderno y apoyé la frente en él. Mi pecho ardía entre el deseo de proteger y el miedo a la pérdida. Supe que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. A la mañana siguiente, mientras preparaba el té, sonó el teléfono. Era Hiroshi. Dijo que quería verme, que necesitaba hablar a solas. Su voz era débil, casi un susurro. Mi corazón se aceleró. Quizás él había sentido el mismo peso que yo, quizás estaba a punto de abrirse. Suspiré profundamente y acepté la reunión. Pero antes de colgar, escuché la fría voz de Ayumi de fondo, preguntándome con quién hablaba. Su silencio era como una daga. El recuerdo de mi esposo pesa como una piedra en el fondo de un río, invisible en la superficie, pero siempre ahí, apoyándome o hundiéndome. Se llamaba Kenji Tanaka, y se fue demasiado pronto, dejando en mí un silencio que nunca se disipó. Él fue quien me enseñó a criar a Hiroshi con disciplina y ternura, a encontrar el equilibrio entre la firmeza y el cariño. A menudo pienso que, si viviera, habría puesto límites a la forma en que Ayumi le habla a nuestro hijo. Kenji nunca aceptó la falta de respeto, pero supo reparar sin herir. A la mañana siguiente de seguir a Ayumi a Shinjuku, me desperté cansado. Como si hubiera cargado con la ciudad entera a mis espaldas. Preparé un té y miré la foto de Kenji en la estantería. Estaba allí, sonriendo en el retrato de nuestro 30º aniversario de bodas, con el kimono azul marino que tanto le gustaba. Esa sonrisa siempre tenía un poder extraño, parecía capaz de responder a preguntas que no había formulado en voz alta. Mientras el vapor subía de la tetera, cerré los ojos y casi oí su voz. Keiko, no juzgues tan rápido, pero tampoco te escondas.
Nuestro hijo necesita aprender a ponerse de pie, pero tú tienes que enseñarle dónde está el suelo. Estas palabras no surgieron de ningún lugar más que de mi memoria, pero resonaron tan vívidamente que me senté y lloré. Recordé aquella vez que Hiroshi tenía 10 años y se cayó al río mientras jugaba cerca del puente. Fue Kenji quien saltó sin dudarlo, calándose hasta los huesos, y cuando lo sacó del agua, no lo abrazó de inmediato. Primero lo ayudó a levantarse solo, temblando de frío, luego le sujetó las manos y le enseñó: puedes caerte, pero nunca te dejes llevar por la corriente. Levántate antes de que te arrastre. Esas palabras se me quedaron grabadas, y ahora las repito, intentando creer que Hiroshi aún las recuerda. Por la tarde, fui al templo que solíamos visitar en Asakusa. El cielo estaba nublado, los faroles se mecían con el viento y el olor a incienso quemado me infundía paz y anhelo. Me arrodillé ante el altar, junté las manos y le pedí a Kenji que me guiara. Le pedí claridad, valor y paciencia. En mi interior, entre el murmullo de las oraciones de desconocidos, sentí su escucha. Quizás era solo mi corazón intentando aferrarme a algo, pero decidí creer. Mientras caminaba de vuelta por Nakamisedori, lleno de turistas y vendedores pidiendo dulces de arroz, pensé en cómo el mundo avanza tan rápido, pero ciertos dolores persisten. Aún no estaba seguro de si debía contarle a Hiroshi lo que había visto en Shinjuku. Pero estaba seguro de que no podía dejarlo solo en esa boda. Esa noche, Hiroshi vino a visitarme. Vino solo, como había prometido. Cuando abrió la puerta, noté que tenía los hombros más encorvados que nunca. Preparé té, le serví unas sencillas bolas de arroz y esperé a que hablara. Nos sentamos en silencio durante largos minutos. El reloj marcaba las 7:30 cuando finalmente dijo: mamá, a veces siento que me estoy perdiendo. Esa frase fue como un puñal en mi pecho. Quise tomarle la mano, pero temí que el gesto lo hiciera retroceder. Simplemente lo miré a los ojos. ¿Qué sientes, Hiroshi?, suspiró, revolviendo su té. Ayumi es diferente. Tiene planes, metas, una fuerza que admiro. Pero a su lado, me siento pequeño, inútil. Intento complacerla. Pero nunca es suficiente. Sentí que me sudaban las palmas de las manos. El rostro de Kenji me pasó por la mente. Me pregunté cómo habría reaccionado. Respiré hondo y dije: hijo, el respeto no debería borrar a nadie. Si el amor se convierte en una carga, no es amor, es una prisión. Levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas, y por un instante vi al niño corriendo en el parque bueno. Pero apartó la mirada rápidamente. Mamá, no digas eso. ¿No lo entiendes? Ayumi es todo lo que tengo ahora. Mi corazón quería gritar lo que vi en Shinjuku, pero la voz de Kenji resonó en mí: no juzgues tan rápido. Así que guardé silencio. Simplemente le apreté la mano con fuerza. Cuando se fue, la soledad se extendió por el apartamento. Tomé la libreta azul y escribí: Kenji, te extraño. Nuestro hijo se está ahogando, pero tiene miedo de salir del agua. ¿Cómo puedo sacarlo sin que me rechace? Cerré los ojos e imaginé la respuesta. Muéstrale un reflejo. Deja que vea lo que tú ves, sin gritar, solo mostrárselo. Me quedé dormido con esa frase en la mente. A primera hora de la mañana, me despertó el sonido de la lluvia golpeando la ventana. Abrí las cortinas y vi la ciudad brillar bajo las gotas.
Y lo supe con certeza, tenía que encontrar la manera de revelarle la verdad a Hiroshi. Ya no podía confiar solo en la memoria de Kenji, el cumpleaños olvidado. Ese día todavía duele como una herida abierta. Era mi 69º cumpleaños. Nunca esperé grandes celebraciones, pero siempre creí que fechas como estas son puntos de encuentro, pequeños puertos en medio del mar de la vida. De niña, aprendí a preparar algo sencillo para mis seres queridos. Incluso sin regalos, el recuerdo era suficiente. Ese año, sin embargo, el recuerdo se convirtió en olvido, y el olvido en humillación. La mañana empezó como siempre. Me desperté temprano, preparé mi té de arroz tostado y acomodé las flores en el jarrón. Esperé un mensaje de Hiroshi. Mi celular permanecía en silencio a mi lado, mientras la ciudad despertaba con el sonido del tren en marcha y las charlas de los vecinos. Ni llamadas ni mensajes. Suspiré y me dije que tal vez llamaría más tarde, ocupado con el trabajo. Para matar el tiempo, preparé un pastel de castañas, un recuerdo de la receta de mi madre. Mientras removía la masa, sentí que la ausencia pesaba más que el dulce aroma que inundaba la cocina. Esa tarde, decidí visitar a mi hijo. Llevé el pastel, envuelto en una tela bordada. A cada paso hacia la estación, repetía en silencio, ya lo recordarán, solo están cansados. En el tren, vi familias cargando maletas, entre risas a raudales. Mi corazón oscilaba entre la esperanza y el temor. Cuando llegué, Ayumi me abrió la puerta. Llevaba un vestido elegante y un maquillaje impecable, como si fuera a una reunión importante. Miró el pastel y frunció el ceño. Señora Keiko, qué sorpresa, dijo, sin ninguna cordialidad. Vamos a cenar con los compañeros de Hiroshi. No me avisó que vendría. Miré a su hijo detrás de ella, ajustándose la corbata apresuradamente. Sonrió con torpeza. Mamá, lo siento, hoy no es un buen día. ¿Podemos quedar en otro momento? Me ardía el pecho. No lo recordaba. Ni siquiera un felicitaciones. Sonreí, intentando disimular el dolor. Solo traje un pastel, nada especial. Pensé que podríamos compartirlo. Ayumi inclinó la cabeza, como si estuviera decidiendo el destino de algo. Lo podemos dejar para mañana. Hoy no cabe. Forzó una sonrisa y cogió su bolso. Mi hijo asintió, sin atreverse a contradecirla. Me quedé en la puerta, apretando el pastel contra mi pecho, como si fuera a la vez un escudo y un peso. De acuerdo, murmuré. Disfruta. De la noche, corrieron por el pasillo, y yo me quedé allí, solo ante la puerta cerrada. El silencio me envolvió. Bajé lentamente, como si mis pasos pesaran más que mi cuerpo. De vuelta en mi apartamento, puse el pastel en la mesa. El mantel bordado parecía burlarse de mí. Encendí una vela, no para celebrar, sino para iluminar la soledad. Corté una rebanada y comí en silencio. El sabor, que debería haber sido dulce, era amargo como el hierro. Pasaron las horas. A las 10, sonó el teléfono. Era Hiroshi. Su voz sonaba cansada. Mamá, lo siento. Me di cuenta demasiado tarde. Hoy era tu cumpleaños, ¿verdad? Las lágrimas fluyeron sin que yo reaccionara de inmediato. Continuó,
Ayumi se irritó cuando lo mencioné, diciendo que no tenemos tiempo para citas sin importancia. Pero a mí. Si me importa, mamá, sí, mi corazón se desgarraba. Una parte de mí quería perdonar, otra quería gritar que se había dejado borrar hasta en los detalles más pequeños. Respiré hondo y simplemente dije, está bien, Hiroshi. La vida continúa. Pero en el fondo, lo sabía, no todo estaba bien. Algo se rompió en ese instante. El cumpleaños olvidado reveló que Ayumi no solo quería alejarme, sino borrar mi presencia de su vida. Me acosté, pero no pude dormir. El pastel seguía en la mesa, intacto. El dulce aroma llenó la habitación, recordándome la amargura del día. En el silencio de la madrugada, volví a oír la voz de Kenji en mi memoria: no dejes que el amor se convierta en ausencia. Cerré los ojos e hice una promesa: nunca más permitiría que las citas pasaran desapercibidas, que mi vida se redujera a la invisibilidad. Existo, y mi voz necesita ser escuchada. En el próximo capítulo, los llevaré al templo, donde busqué respuestas en el susurro de las campanas y el humo del incienso. Allí, algo más grande me hizo comprender que mi camino aún no ha terminado y que existen fuerzas más allá de lo que se ve a simple vista. El susurro del templo. Así llamé a aquel día en que busqué respuestas donde la ciudad aún permanece en silencio. Tras el aniversario olvidado, sentí que mi corazón se rompía en pedazos demasiado pequeños para recomponerse solo. Era una mañana de primavera, pero el cielo amaneció gris y las calles de Tokio estaban cubiertas por una fina llovizna que dejaba el asfalto brillante. Tomé mi paraguas transparente, guardé la libreta azul en mi bolso y decidí ir al templo. Sensoji en Asakusa. El viaje en tren fue lento, no por el tiempo, sino por el peso que llevaba. Cada estación parecía preguntarme: ¿cuánto más aguantas? En el vagón, las familias reían, los turistas miraban mapas, pero solo podía pensar en Hiroshi y en cómo su vida parecía disolverse ante Ayumi. Recordé el pastel olvidado en la mesa, aún intacto, y sentí una opresión en el pecho. Para cuando llegué al templo, la llovizna había parado. La puerta de Kaminarimon se alzaba ante mí, con su inmensa linterna roja meciéndose suavemente. Las calles estaban llenas de visitantes, pero aún se respiraba un aura de calma. Compré un pequeño paquete de incienso y caminé hacia el gran caldero donde el humo se elevaba en densas nubes. Me acerqué, cerré los ojos y dejé que el humo me envolviera el rostro, como si pudiera purificar no solo mi cuerpo, sino también mi dolor. Mientras el dulce aroma llenaba el aire, junté las manos en oración. No pedí riqueza ni salud, simplemente pedí claridad. Le pedí a Kenji, donde quiera que estuviera, que me guiara. Pedí fuerza para enfrentar a Ayumi y sabiduría para no perder a Hiroshi. Fue entonces cuando oí, y no con los oídos, sino con el corazón, un susurro. No era una voz humana, era un recuerdo. Keiko, no luches contra la corriente. Escucha el río. Te mostrará dónde es profundo y dónde es superficial. Abrí los ojos con lágrimas. Miré a mi alrededor y todos parecían seguir con sus vidas. Riendo, tomando fotos, comprando talismanes. Pero para mí, el tiempo se había detenido. Esas palabras resonaron en mi interior como una advertencia. Luego caminé hacia el salón principal. Tomé un omikuji, un papel de adivinación. Sacudí la caja de madera, saqué el palo y se lo entregué a la encargada.
Cuando me lo entregó, me temblaron las manos. Leí lentamente: grandes dificultades se avecinan, pero a través de ellas llegará la renovación. Sean firmes, pero no endurezcan sus corazones. Respiré hondo. No sé si fue casualidad o destino, pero esas palabras confirmaron lo que ya presentía. Algo más grande se avecinaba y necesitaba estar preparada. Me senté en las escaleras del templo y observé a la gente pasar. Vi madres de la mano de sus hijos, parejas jóvenes riendo. La vida seguía para todos, pero yo me sentía como si estuviera al borde de una revelación. Pensé en lo que había visto en Shinjuku, a Yumi junto a ese hombre, y en la posibilidad de que mi hijo nunca me creyera. El dolor era inmenso, pero la fe me dio la fuerza para seguir adelante. De camino a casa, caminé por Nakamise Dori. Compré un pequeño amuleto protector, rojo con bordados dorados. Lo agarré fuerte y me prometí no dejar que Hiroshi se hundiera. Aunque no lo entendiera ahora, encontraría la manera de abrirle los ojos. Esa noche, me acosté y escuché cómo la lluvia continuaba afuera. Saqué mi cuaderno azul y escribí: hoy escuché el susurro del templo. Sentí la presencia de Kenji a mi lado. Me pidió paciencia, pero también valentía. Ya no puedo ignorar las señales. Ayumi guarda secretos, y están a punto de estallar. Cerré el cuaderno, sostuve el amuleto y me dormí con la certeza de que la vida me preparaba un shock inevitable. En el próximo capítulo, revelaré lo que aprendí sobre Ayumi, el secreto que ocultaba y que podría cambiar por completo el destino de Hiroshi. Fue el momento en que me di cuenta de que su máscara no duraría para siempre. El secreto de Ayumi era como una sombra que sentía crecer, aunque aún no conocía su forma completa. Tras el susurro en el templo, algo dentro de mí me decía que la verdad estaba a punto de revelarse, y que ya no tenía sentido esconderme tras el silencio. Tenía que afrontarla. Ese viernes, el viento soplaba frío, incluso con los cerezos ya en flor en Tokio. Salí temprano, con el cuaderno azul y el amuleto que había comprado en Asakusa. Decidí no ir directamente a casa de Hiroshi. En cambio, tomé la misma ruta que había visto tomar a Ayumi días antes, cuando la seguía a Shinjuku. Necesitaba pruebas. Mi palabra contra la suya no era suficiente. El barrio ya bullía de vida incluso al caer la tarde. Hombres trajeados corrían, mujeres jóvenes repartían volantes y carteles iluminaban el cielo que se oscurecía. Escondida entre la multitud, vi a Ayumi. Reconocí su postura erguida desde lejos, el bolso negro colgado del brazo, los tacones firmes. Caminaba hacia una calle estrecha, la misma que ya conocía. Pero esta vez, no estaba con el hombre de antes. Estaba sola, la seguí de lejos, con el corazón latiéndome con fuerza. La vi entrar en un pequeño y discreto edificio de oficinas, casi a oscuras entre las luces. Esperé unos minutos y luego subí lentamente las escaleras, fingiendo buscar una dirección. Fue entonces cuando la vi a través del cristal de una puerta entreabierta. Ayumi hablaba con un hombre de traje gris, sí, el mismo que había visto antes. Pero ya no había sonrisas superficiales, había tensión. Sostenía una carpeta con documentos. Y hablaba en voz baja pero firme: si mi marido se entera, todo estará perdido. El hombre respondió: tienes que decidir pronto. Las deudas no esperan. Se me revolvió el estómago. Deudas.
El secreto no era solo una traición. Ayumi estaba involucrada en algo que le ocultaba a Hiroshi, algo que podría destruirlo. Retrocedí antes de que me vieran y bajé corriendo las escaleras. El frío de la noche me azotaba la cara, pero la llama que me quemaba por dentro. Necesitaba contárselo a Hiroshi. Pero al mismo tiempo, una pregunta me atormentaba: si lo revelaba sin pensarlo, ¿me creería? ¿O pensaría que eran solo celos? De madre, intentando separarlos, regresé a casa y me senté frente al cuaderno azul. Anoté cada detalle: la carpeta, el tono de voz, la palabra deudas, que no dejaba de resonar en mis oídos. También anoté mi miedo, el miedo de que Hiroshi, en lugar de liberarse, se aferrara aún más a Ayumi, incapaz de soportar la idea de perderla. Esa noche, soñé con Kenji. Estaba en el patio trasero de nuestra vieja casa en Osaka, regando las plantas. Se giró hacia mí y simplemente dijo: la verdad siempre florece, incluso cuando intentan enterrarla. Desperté con lágrimas en los ojos, sintiendo que ese sueño era la respuesta. A la mañana siguiente, Hiroshi me llamó. Dijo que quería llevarme a almorzar, solos los dos. Mi corazón latía con fuerza. Quizás era el momento de decírselo. Quizás era el momento de mostrarle la verdad que Ayumi ocultaba. El restaurante que elegimos estaba cerca del río Sumida. Era un lugar sencillo, con comida casera y una hermosa vista del puente. Mientras comíamos, observé a mi hijo. Estaba más pálido, con ojeras profundas y una mirada perdida. Intenté restarle importancia a la conversación, pero suspiró y dijo: mamá, a veces siento que llevo algo que no puedo explicar. Ayumi se comporta de forma extraña, distante. Pero siempre que intento hablar, me calla. Mi corazón quería estallar. Casi lo dije todo. El maletín, las deudas, el hombre del traje. Pero la voz de Kenji resonó en mi mente: no te apresures a juzgar. Así que le tomé la mano y simplemente dije: hijo, no ignores lo que te dice su silencio. A veces, lo que no se dice pesa más que cualquier palabra. Me miró con lágrimas en los ojos, y en ese instante lo supe, ya lo sospechaba. Lo presentía. Simplemente no había tenido el valor de admitirlo. De camino a casa, caminé por la orilla del río, observando cómo los cerezos derramaban sus pétalos sobre el agua. El viento esparcía las flores como secretos sueltos. Sabía que el momento se acercaba. Ayumi no podía ocultarlo mucho más. El secreto estaba a punto de estallar, y con él, todo el entramado del matrimonio de Hiroshi, la decisión de Hiroshi. Nunca olvidaré la noche en que mi hijo fue colocado ante su propia sombra y obligado a decidir qué camino tomar. No fue una conversación tranquila ni un momento tierno. La verdad, como siempre, salió a la luz con dureza, casi crueldad. Era sábado por la noche, el aire de Tokio era húmedo y el olor a lluvia impregnaba el viento. Estaba en mi apartamento, releyendo mis cartas pendientes, cuando sonó el teléfono. La voz de Hiroshi sonaba angustiada. Mamá, ¿puedes venir? Necesito que estés conmigo. No lo dudé. Tomé mi abrigo y corrí a la estación. Durante el viaje, cada parada parecía encogerme el corazón. Al llegar a su edificio, vi la puerta entreabierta. Entré despacio y encontré a Hiroshi sentado en el tatami, con la cabeza entre las manos. Ayumi estaba de pie junto a la ventana,
con los brazos cruzados y la mirada fría. La tensión en el aire era tan densa que parecía que las paredes respiraran. ¿Qué pasó?, pregunté sintiendo un peso en el estómago. Ayumi respondió ante Hiroshi: resulta que tu madre decidió entrometerse donde no le corresponde. Mis ojos se abrieron de par en par. Entonces Hiroshi levantó la vista y vi una mezcla de dolor y rabia en sus ojos. Me lo contó, Ayumi, dijo. Sobre las deudas. Sobre ese hombre, se hizo el silencio. El rostro de Ayumi se contorsionó por un instante, pero pronto se compuso con una sonrisa amarga. Así que era usted, señora Keiko. Siguiéndome como una ladrona por las calles. Mi corazón se aceleró, pero permanecí tranquilo. Hice lo que cualquier madre haría. Protegí a mi hijo cuando vi peligro. Ayumi dio un paso adelante. ¿Peligro? Solo intentaba resolver los problemas por mi cuenta. Hiroshi no necesita cargar con esa carga. No pudo con ella, se levantó de repente y se le quebró la voz. ¿No lo soportaste? ¿O nunca confiaste en mí lo suficiente como para compartir tu verdad? La mirada que le dirigió a su esposa no se parecía a ninguna que hubiera visto antes. No era sumisión ni miedo. Era el comienzo de algo que parecía latente en su interior. El valiente niño que Kenji había rescatado del río estuvo allí. Por un instante, Ayumi intentó agarrar su brazo, pero él se apartó. Basta, Ayumi. Durante demasiado tiempo he aceptado tus palabras como órdenes. Durante demasiado tiempo. Me he acobardado. Pero ahora ya no puedo más. Mi pecho ardía de emoción y miedo. Quería abrazarlo, pero sabía que este momento era suyo. Necesitaba levantarse solo. Hiroshi, dijo Ayumi alzando la voz. ¿Me elegirás a mí o te quedarás atrapado en el pasado de tu madre? La habitación quedó en silencio. El tic-tac del reloj sonaba como un trueno. Mi hijo cerró los ojos. Respiró hondo y finalmente habló. No se trata de elegir entre ustedes. Se trata de elegir entre vivir como una sombra o recuperar mi identidad. Se volvió hacia mí y sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, necesito reencontrarme a mí misma. Sentí un nudo en la garganta, pero asentí. Sabía que esta decisión no era mía, sino suya. Ayumi soltó una risa amarga. No sobrevivirás sin mí. Hiroshi no respondió. Caminó hacia la habitación, cogió una maleta pequeña y empezó a empacar ropa. Me quedé paralizada, viendo a mi hijo dar el primer paso para salir de la prisión invisible en la que vivía. Ayumi gritó, intentando detenerlo, pero él no se detuvo. Me voy un rato a casa de mi mamá, dijo con firmeza. Necesito respirar. Necesito pensar sin que tu voz me silencie. Cuando se fue con su maleta, Ayumi se quedó quieta, con los ojos llenos de odio. La miré fijamente y simplemente dije, el respeto no puede construirse sobre el silencio forzado. Cerré la puerta tras nosotros. En el pasillo, Hiroshi lloraba. Lo abracé como cuando era niño. No para consolarlo, sino para apoyarlo hasta que recuperara el equilibrio. Esa noche, en mi apartamento, durmió por primera vez en mucho tiempo sin pesadillas. Lo observé descansar en el futón, con el rostro sereno. Saqué mi cuaderno azul. Y escribí, Kenji, nuestro hijo finalmente se ha levantado. Pero la batalla acaba de comenzar. El amor puede ser una prisión, pero también puede ser una liberación. Aún tendrá que afrontar las consecuencias. Flores de cerezo.
Así llamé el capítulo final de esta historia, porque fue bajo ellas que sentí, por primera vez en mucho tiempo, que la vida nos ofrecía un nuevo comienzo. Tras la noche en que Hiroshi decidió dejar el apartamento de Ayumi y refugiarse conmigo, los días siguientes transcurrieron entre el silencio y la respiración. Durmió largas horas, como quien se recupera de una fiebre. Lo observé en silencio, preparando arroz y té, sin prisa por pedirle palabras. La herida aún estaba abierta. Pero el coraje para afrontarla ya había florecido. Era principios de abril, época en la que todo Japón se viste de blanco y rosa. Los cerezos estaban en flor, como si la naturaleza misma hubiera decidido pintar esperanza en sus ramas. Invité a Hiroshi a pasear por el Parque Bueno, un lugar que recordamos, donde corría de niño y donde a menudo nos sentábamos a la sombra. A charlar. Aceptó, todavía en silencio, pero vi una pequeña llama en sus ojos. El parque estaba abarrotado. Las familias hacían picnics, los estudiantes reían a carcajadas, los fotógrafos competían por los mejores ángulos. El aire transportaba el suave aroma de las flores, mezclado con el sonido de las risas y el susurro de los pétalos al caer. Caminamos juntos hasta un banco cerca del lago. Me senté y respiré hondo. El mundo parecía suspendido. Mamá, dijo Hiroshi en voz baja, no sé quién soy sin ella. Pasé tanto tiempo intentando complacerla, intentando encajar en el molde que ella diseñó, que ahora siento un enorme vacío. Le agarré la mano con firmeza. Eres el mismo chico que se enfrentó a sus compañeros para proteger a un amigo. El mismo chico que cocinó arroz cuando su padre estaba enfermo. El mismo chico que creía que la amabilidad no era debilidad. No desapareciste, Hiroshi. Solo te escondiste. Él me miró y sus ojos se llenaron de lágrimas. Tenía miedo de decepcionar. Siempre pensé que sin Ayumi, sería demasiado pequeño. Los pétalos cayeron sobre sus hombros, como si la naturaleza lo bendijera. Sonreí con ternura. El amor verdadero no empequeñece a nadie. El amor verdadero expande. Si alguien te hace sentir más pequeño, no es amor, es prisión. Hiroshi respiró hondo, como si esas palabras finalmente le hubieran calado. Nos sentamos en silencio, observando las flores bailar al viento. En mi interior, sentía Kenji allí con nosotros, sonriendo desde un lugar invisible, feliz de ver a su hijo finalmente levantarse. En los días siguientes, Hiroshi empezó a reconstruir su rutina. Buscó a los amigos que había dejado atrás. Retomó aficiones olvidadas y empezó a pasear conmigo todas las mañanas por el barrio. A cada paso, notaba una ligereza en el que no había visto en años. Ayumi intentó llamarla varias veces. Primero con dulzura, luego con enojo. Solo respondió una vez y dijo con firmeza, necesito tiempo. No voy a volver al mismo lugar de antes, y colgó, no sé cuál será su destino. Quizás se separen, quizás ella cambie. Pero sé que mi hijo ha renacido, y eso ya es una victoria. Una tarde, mientras arreglábamos el balcón con pequeñas macetas, Hiroshi me abrazó sin avisar. Gracias, mamá. Gracias por no callarte. Las lágrimas vinieron, en silencio, y lo abracé de vuelta. Nunca me callaré cuando se trate de ti, hijo mío. Esa noche, escribí mi última carta no enviada en el cuaderno azul. Kenji, nuestro hijo ha resucitado. El dolor fue grande, pero las flores de cerezo demostraron que nada muere para siempre. Los pétalos caen, sí, pero el árbol permanece,
y la próxima temporada florecerá de nuevo. Que así sea con Hiroshi, y así concluyo esta historia. No como alguien que termina, sino como alguien que abre espacio para nuevas historias. Porque la vida está hecha de ciclos, y nosotros, incluso heridos, siempre encontramos maneras de florecer de nuevo. ¿Y tú, que me has seguido hasta aquí, alguna vez has experimentado un renacimiento tras un tiempo de dolor? ¿Alguna vez has sentido que la vida te ofrece una nueva oportunidad, como las flores que rebrotan cada primavera? Me encantaría leer tu historia en los comentarios. Dale a me gusta, comparte y suscríbete para que más personas puedan acompañarnos en este jardín de recuerdos y descubrimientos. Las flores de cerezo caen, pero el viento se las lleva, esparciendo belleza por doquier. Que esta historia también se propague y conmueva corazones.